La palabra del Señor nos habla de una sanidad que hizo Jesús, de lo que Él hizo cuando estuvo caminando entre los hombres. Mateo capítulo 8, verso 14 al 17, dice así: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Quiero hablar sobre el poder del Señor para sanar, para libertar de toda opresión del enemigo. No solamente los sanó a todos, sino que también, ¿qué hizo más? ¿Qué dijo el Señor? Dice la Biblia que hizo, que le trajeron muchos, ¿qué? Muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Amén. Y también dice que sanó ¿a cuántos? ¿Algunos? A todos los que estaban enfermos. Hay creencias equivocadas respecto a la sanidad, hermano, que están metidas dentro del pueblo del Señor, el pueblo que conoce a Cristo. Y por eso muchos están atados a enfermedades, a distintas circunstancias que conviven con ella. Han llegado a adaptarse, a resignarse y a vivir en este especie de cepo, de cárcel, o este grillo que tienen atado al pie, estas cadenas que arrastran. Pero en esta noche yo quiero hablar sobre este tema: ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Qué termina diciendo el verso 17? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pero hay creencias equivocadas, hermano, que uno se encuentra con cristianos y al conversar con ellos, si están padeciendo alguna enfermedad, alguna situación, algunos dicen: será la voluntad de Dios que yo esté así. ¿Cuántas veces he escuchado esta palabra? ¿Y qué le pasa, hermano? Y estoy ando así del reuma, problemas en el corazón, tengo tiroides, tengo diabetes y un montón de cosas. Y bueno, será la voluntad del Señor, hermano. ¿Esto es correcto? ¿Por la palabra del Señor? No, ¿verdad? Hay otros que dicen: no sé, ahí estábamos esperando la voluntad del Señor. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esto? ¿Cómo anda, hermano? Y ahí estamos, esperando la voluntad, lo que Dios quiere, a ver si se hace conmigo. ¿Qué es lo que quiere hacer conmigo? ¿Y qué quiere hacer con nosotros el Señor? Amén. Por eso mandó a su Hijo, hermano. Sacrificó a su único Hijo para sanarnos, para cargar en ese Hijo todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Hay otros que dicen seguro que Dios le mandó una enfermedad para purificarlo. ¿Lo he escuchado esto? ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? Una persona que está en un estado ya terminal, está terminando sus días, está en cama, no se puede mover, pero claro, estaba descarriado en el mundo y ahora se volvió al Señor. Yo lo he escuchado muchas veces. Y lo que pasa es que el Señor le mandó esta enfermedad para purificarlo. Si Dios necesita una enfermedad para purificar, por demás murió Cristo. Porque la enfermedad lo está purificando. No hacía falta que hubiera venido el Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le erramos? Dijo el paisano, le erramos el palo al gato. ¿Sabe que Dios no tiene relación con el pecado? Dios no se relaciona con el pecado. ¿Cuántos creen eso?
en lo malo, en lo sucio, en lo perverso, ¿Dios está? ¿No? Y el pecado, la consecuencia del pecado es ¿qué? Es la... Sí, pero para que llegue la muerte, ¿qué hay en ese interior? La enfermedad. Dios no se relaciona con el pecado y tampoco se relaciona con la enfermedad. Si hay algo que Dios cargó en su Hijo porque era el enemigo del hombre, el pecado, era el aguijón del pecado, que es la muerte, por causa también es la enfermedad. Dice que estas dos cosas el Señor las clavó en la cruz del Calvario. Él cargó con esto, con el pecado de la humanidad y con la enfermedad también. Ahora, hermano, el pecado, el Señor dice que Él lavó nuestros pecados ¿con qué? Con su sangre. Cuando si acá viniera un terrible malvado y se sentara acá con nosotros, se arrepintiera y llorara y le pidiera perdón al Señor, ¿usted diría que el Señor lo perdonó? Si Él clamara la sangre de Cristo y se arrepintiera de corazón, ¿cuántos creeríamos que Dios perdonó a esa persona? No tenemos problema con eso, ¿verdad? No hay dudas. ¿Será que Dios lo perdonó? Y alguien dice, pero sí se arrepintió. Si le pidió al Señor que lo perdonara. Entonces estamos seguros. Y cualquiera que le dice, ¿usted cree que Dios le ha dado otra oportunidad? Sí, totalmente. Pero, ¿por qué no pensamos así también de la enfermedad? Perdonar a la humanidad con el precio de su sangre. Cuando se llevaba un animalito al templo para llevarlo en ofrenda por causa del pecado, y ese animal se tomaba su sangre, ¿no? Como el precio de esa víctima por causa del pecado, de esa persona que venía a estar en amistad con Dios. ¿Cuánto le llevaba a ese animalito morir y derramar su sangre? ¿Cuánto tiempo le llevaba? ¿Le llevaba de la mañana hasta la noche para morir? ¿Cuánto tiempo le tomaba al sacerdote para quitarle la vida y tomar su sangre? Era cuestión, no sé si minuto, segundo, ¿verdad? Al degollarlo, ese animal se desangraba y se terminaba el asunto. Jesús con su sangre, si solamente era su sangre para limpiar y conquistar todo el precio que Él tenía que conquistar en la cruz, le hubiera llevado muy poco tiempo. Sin embargo, Él estuvo siendo martirizado desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que terminó su sacrificio en la cruz, cuando dijo, consumado es. Hasta las 3 de la tarde dice que el cielo se oscureció y se volvió todo negro y hubo un temblor y las rocas se partían en la montaña. Y el Señor entregó su espíritu. Fue un día especial. Pero calcule de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en agonía el Señor. Empezó con golpes de vara. Golpes, dice, pero con la punta, no golpes, sino con la punta en las costillas. Y así lo empezaron a indagar y a preguntar y lo llevaban y lo arrastraban de un lugar a otro. A 3 tribunales se tuvo que enfrentar el Señor en el resto del día y en todas le pegaron. Hasta que termina en el último tribunal por segunda vez. Porque al segundo que lo llevan es al de Pilato, y Pilato lo hace llevar a Herodes, y de ahí lo golpean y lo traen de vuelta, y Pilato cuando lo ve de vuelta dice otra vez, este hombre acá. Entonces, para despertar la compasión del pueblo, lo hizo azotar, pero dice que a los soldados se le fue la mano. No fue eso, fue que el diablo estaba metido en todo eso. Lo destrozaron, que hasta Pilato se asombró cómo lo habían tratado. La idea era azotarlo, no matarlo. Pero le habían dado con tal saña porque el mismo diablo había metido su cola en eso. Todo esto fue y luego, cuando no pudo doblar la mano del pueblo por causa de los sacerdotes y escribas de ese tiempo, envió a crucificarlo y él se lavó las manos como que no tenía nada que ver. El Señor es llevado y arrastrado y por la calle lo azotaban.
porque no podía llevar la cruz. Dice que cuando llega a la calle para enderezar para el monte, cayó bajo el peso de la cruz. ¿Y sabe que Cristo no llevó su cruz al Gólgota? ¿Usted sabe eso? El Señor no pudo llevarla, porque estaba tan débil y estaba tan debilitado en su forma humana que cayó bajo el peso de la cruz. Y allí lo azotaron para reanimarlo, para que se parara, para que tal vez la adrenalina lo hiciera pararse, para terminar pronto con este tema de crucificar a este hombre. Pero ya no podía responder porque estaba casi medio desangrado. Era tanto el dolor del Señor. Y vieron que no podía, y esto era infructuoso, no podían continuar con lo que ellos querían, terminar pronto y sacarse a este reo de encima. Encontraron a un hombre que venía del campo, que no tenía nada que ver, Simón Cirené. Y lo pusieron y lo obligaron a llevar la cruz, porque ninguno de los judíos quería tocarla porque se contaminaba y no iba a poder participar en la fiesta de la Pascua. Querían agarrar a algunos por la fuerza y se negaban de tal manera, y este hombre lo vieron que sintió compasión porque era un extranjero. Y mirando lo que pasaba, se dieron cuenta los soldados que mostraba simpatía, lo agarraron y no lo obligaron. De pronto este Simón se encuentra debajo de la cruz del Señor Jesucristo y lo lleva, y el Señor no pudo ir. Pero esto fue lo que le costó al Señor, y dice la palabra que en cada golpe, en cada herida, en cada tal vez abertura de su cuerpo, dice que el Señor cargó nuestras enfermedades. Lo que más le costó al Señor fue librarnos de la consecuencia del pecado, que es la enfermedad. Si no hubiese sido su voluntad, si no hubiese, Él no hubiera pagado un precio tan grande, hermano. Yo quiero hablarle de esta manera para que usted pueda comprender cuánto el Señor desea sanarle, cuánto el Señor desea libertarlo de las cadenas que lo atan en esta noche. Porque el Señor a eso vino, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Leíamos aquí, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No fue fácil para el Señor. No fue algo, un trámite rápido. Fue una agonía tras otra, y en cada una Él sabía lo que tenía que pasar, porque la consecuencia del pecado es la enfermedad. Por eso Él no quiere saber nada. Por eso Él desprecia. Como desprecia el pecado, también desprecia la enfermedad. Porque Él la tuvo que sufrir en su propio cuerpo. Cuando nosotros decimos, ¿será la voluntad del Señor que esté enfermo? ¿Qué puede responder usted ahora? ¿Es la voluntad del Señor después de lo que Él tuvo que pasar? Es como que usted se esfuerce por darle algo a su familia y en eso deje todo, y de pronto su familia no lo valora. ¿Cómo se sentiría usted si alguien dijera, ¿qué será lo que quería mi padre para nosotros? ¿Será que quería que tengamos esto? Y alguien puede decir, ¿no lo viste cómo sufrió y cómo se mató para que ustedes lo tengan? Y vos preguntás si realmente él quería. Si él hubiera sabido cómo ibas a reaccionar. Más de uno no lo hacemos, ¿verdad? No se lo merecen. ¿Y qué hay que hacer? Primero, hay que tratar con el pecado. Porque ¿cuál es la consecuencia de la enfermedad? Dijimos, es el pecado. La enfermedad no es la voluntad del Señor. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre. ¿Sabe por qué no entendemos muchas cosas? Porque no conocemos a Dios. No conocemos el carácter de Dios. Por eso estamos hablando de esto que estamos hablando hoy. No lo conocemos en toda profundidad. ¿Y cómo conozco a Dios? ¿Cómo hago para conocer a Dios? Jesús dijo de que podemos conocer al Padre si lo conocemos ¿a quién?
a Jesús. Si yo quiero conocer cómo piensa Dios, yo tengo que conocer a Jesús. Juan 14:9. Uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Por qué no nos mostrás cómo es el Padre? Y ya estamos conformes. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Se da cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Y cómo era Jesús? Dice que él anduvo sanando ¿a cuántos? A todos. Y si el Hijo hacía eso, y él dijo que nada hacía si el Padre no lo mandaba, viendo a Jesús, yo veo cómo es mi Padre. No puedo decir, lo ofendo cuando digo, y Dios me mandó esta enfermedad. Dios me enfermó. No es lo mismo que Dios permita, por causa de salirme de su protección, que una enfermedad me alcance. Siempre digo, si afuera estuviera lloviendo y todos estamos aquí bajo este techo, y alguno sale afuera y se empieza a mojar, ¿verdad? Y dijera allí afuera, ¡ay, estoy todo mojado, me estoy mojando! ¿Qué le diríamos? Vení, adentro, ¿qué estás haciendo ahí? Y llorar y se quejara para que producir lástima, ¿cómo se moja, pobrecito? Diríamos, bueno, te está faltando un tornillo, hermano, vení adentro si no te quieres mojar. La Biblia dice que hay un león, o sea, uno que anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Donde alguien se sale afuera, lo quiere agarrar. ¿Y es la culpa de Dios? No, hermano. Somos nosotros los que salimos por ahí a experimentar, a indagar. Nos deslizamos, dice Pablo. Nos deslizamos. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos al Padre y podemos ver en las páginas de la Biblia cómo es nuestro Señor. Dice en Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es nuestro Señor. Él es el Padre. Lo que Él hace es lo que el Padre es, la misma esencia. Viendo a Jesús y considerándolo al Señor, cómo trataba a la gente y qué compasión tenía de las almas, de la gente, de las multitudes, de los enfermos que venían y lo querían tocar. Así es el Padre. Es igual. También dice la palabra en los Hechos 10:38 que el Señor lo ungió con el Espíritu Santo. Este Jesús, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, ¿a cuántos? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es el Padre? Él quiere hacerle el bien a todos los oprimidos por el diablo. Así es el Padre, porque si vemos a Jesús estamos viendo al Padre, dijimos, ¿verdad? Dice que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. No es lo mismo cuando el Señor usa una desgracia que ocurre para transformarla en un bien para nosotros. Porque a veces nos salimos de la protección de Dios, pero Dios usa eso. Dios lo usa para cambiar a veces nuestra actitud, nuestro carácter, pero no es Él el que pone esa enfermedad en nosotros, hermano. Cuando usted entienda esto, que no es Dios el que manda la enfermedad, no es Dios el que está detrás de esa enfermedad, es el principio para ser sanado. Porque el que enferma, el que trae calamidad, es el mismo Satanás. Él es el que está detrás de todo esto. Mire,
Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién está al control del mundo? ¿Quién está en control del mundo? ¿Quién? Satanás, dicen algunos. ¿Y por acá? ¿Quién está al control de todo esto? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Porque podemos decir un montón de cosas, pero ¿qué dice la palabra? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el que controla todo acá? Si Dios fuera el que controla este mundo, le habría ido muy mal a su administración. Porque hay guerras, hay delincuencia, hay robo, hay muerte, hay enfermedades, hay de todo. Si Dios estuviera al control de todas las cosas, es porque algo se le hubiera salido muy de las manos, ¿verdad? Este mundo no va más. ¿Quién está al control de este mundo? ¿Quién está al control? Dígalo. ¿Qué dice la Biblia? Entonces no se olvide nunca de eso. Porque algunos dicen, si hay Dios, ¿por qué pasa estas cosas? ¿Por qué tantos niños mueren? ¿Por qué están enfermos? ¿Por qué uno va a los hospitales y encuentra tanta desgracia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las violaciones, los secuestros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué? Usted dígalo ahora. Porque ¿quién es el que está al control de todo? El diablo. Porque Dios está esperando hasta que llegue como Sodoma y Gomorra su pecado al límite. Entonces va a intervenir, dice la Biblia. Pero el hombre un día recibió la autoridad de Dios para gobernar esta tierra. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Él fue el que recibió esto, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién es el Señor? ¿Quién era el Señor de todo? ¿Quién era? El hombre, ¿verdad? El hombre. Dios le entregó este planeta Tierra ¿a quién? Al hombre. Ahora cuando el hombre cae, ¿a quién le da el gobierno de todo? A Satanás. Dice la palabra en Lucas, capítulo 4, versos 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, le está hablando a Jesús, a ti te lo daré toda esta potestad, sí, la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero la doy. Está hablando con el Señor, no está hablando con un hombre. A Dios no se le puede mentir ni decir algo que no sea así. ¿Qué está diciendo Satanás? A mí se me fue dado y yo la doy ¿a quién? A quien quiera. Entonces, ¿quién está al control de este mundo? El maligno, hermano. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios de lo que nos pasa a veces? ¿Por qué a veces todo lo que sucede en el sistema y escuchamos a la gente, canciones se han escrito? José Luis Perales dice, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta hambre? Y Dios, ¿puedes contestarme? ¿Qué tiene que ver Dios? ¿Qué tiene que ver? Si dice que Dios le dio toda esta autoridad al hombre y el hombre por su pecado se lo entrega a Satanás. Y Satanás ha gobernado todo esto. Y está siendo un desastre porque como administrador es egoísta, es cruel, es un tirano. Es lo que hace un tirano, ¿verdad? Pero Dios va a intervenir. Él dice que hay un pequeño rebaño, dice la palabra, que pertenece al mismo reino que está en el cielo y está en esta tierra. Es como una embajada
¿Vio la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos en los países de Medio Oriente? Usted entra ahí y se habla en inglés, se comercia con dólares, ahí no hay quizás crisis, no hay inseguridad, no hay un montón de cosas que existe saliendo de los paredones de esa propiedad. ¿Por qué? Porque ellos son embajadores de un país que está sustentablemente estabilizado. No tienen los problemas que ellos tienen, es como una burbuja que está en ese lugar. Y la Biblia dice que nosotros en Corintios, 2 Corintios capítulo 5 en adelante, allí en el 20, más o menos 19, 20, dice que somos, ¿qué cosa? Embajadores de Cristo. Entonces nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el sistema, aunque afuera haya un desierto, nosotros tenemos que vivir en la protección de Dios. No somos de este mundo, dice la palabra. Amén. No tenemos que vivir por la corriente de este mundo. Pero también dice la Biblia que no me tengo que conducir como se conduce el mundo. Con las modas de este mundo, con el sistema de pensamiento del mundo. Yo tengo que estar y mezclarme en esta sociedad para ganar a esta gente y traerlos al reino de la luz del Hijo de Dios. Pero si yo vivo pensando como piensa el mundo, como piensa este sistema, buscando la forma de parecerme a ellos, de andar como ellos, de tener las mismas cosas que ellos tienen, perseguir las mismas metas, buscar los mismos artilugios, andar y conducirme como ellos se conducen, entonces me estoy saliendo de la protección de Dios. ¿Se entiende? Por eso que dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero si yo arreglo las cosas como las arreglan ellos, yo termino siempre conduciéndome como ellos se conducen. Yo tengo que vivir por la voluntad de mi rey. Mi rey tiene que establecerse en mi casa, en mi trabajo, en mi sistema económico, en todo lo que hago. Tengo que vivir bajo sus promesas y por sus promesas. Y el que pertenece al reino de Dios es una persona que debe vivir y desear y tener la sanidad, la libertad, vivir en paz en el hogar. Estamos en un mundo que realmente está todo corrompido, pero mi casa es una embajada. Amén. Es una embajada donde los ángeles custodian mi hogar. Entonces tengo que dejar de vivir con un pie afuera de esta protección de Dios y otra adentro, porque entonces siempre estaré viviendo, sufriendo las calamidades de afuera y queriendo tener lo bueno de Dios. La palabra del Señor dice que en Lucas, capítulo 5, versos 12 y 13, hubo un hombre que se presenta delante del Señor enfermo. Y este hombre se tira de rodillas al Señor. Era un leproso. Y sus palabras parecen tan conmovedoras de un hombre tan humilde, humillado delante de Dios. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dijimos, ¿cuál es la voluntad del Señor, hermano? Él nos quiere sanar. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es que yo esté enfermo. Porque no lo conocemos a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Voy a ver cómo estás. Te voy a evaluar, nos vamos a sentar un ratito, vamos a charlar, a ver en qué andás vos. ¿Qué le dijo el Señor? Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, yo quiero, para eso vine.
Señor, será si es tu voluntad, sáname. ¿Cuántas veces decimos eso? Señor, si fuera, y lloramos, si fuera tu voluntad, Señor, libértame. ¿Qué dice el Señor? Es mi voluntad, siempre la ha sido. ¿Qué le dijo a este hombre cuando le dijo eso? Si quieres, puedes limpiarme. Y él dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué pasó? La lepra se fue de él. Cuando entendemos esto, entonces usted no se puede resignar a la situación que está viviendo, a esa enfermedad, a ese dolor, no importa los años que tenga. Bueno, pero yo ya estoy viejito, ya está, Dios tal vez, bueno, ya me va a llevar así. Que el Señor lo lleve cuando quiera, pero no una enfermedad. Que se lo lleve el Señor en su cama calentito. Pero no que se lo lleve una enfermedad diabólica, ¿me entiende? Sáquese eso de la cabeza. ¿Por qué oramos por los ancianos? Si no, cuando vienen los ancianos, bueno, o sea, por justicia se tiene que morir. De algo hay que morirse, ¿no dice? ¿No hay un dicho así? Así piensa el mundo, pero el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Vino a deshacer todo plan de Satanás. Entonces no hay edad, no hay tiempo, no hay nada para justificar la obra del diablo en mi vida o en mi familia. Que está muy viejito, que hay que pedirle al Señor su voluntad que se lo lleve. Si Él quiere llevarlo, que lo lleve. Pero no, que se lo lleve sano. Porque hemos creído en su promesa. No una enfermedad. Yo me reniego con eso. Señor, sáname. Y si me quieres llevar, llévame. No esa mejoría que viene unos días antes de la muerte, ¿vio? Como que dice, bueno, son ese tiempito donde se recupera, parece que se va a sanar y de pronto se murió. No, que el Señor, Él vino y pagó el precio. Yo no puedo despreciar ni dejar de valorar lo que Él hizo en la cruz. No importa los años, hermano. Usted tiene que estar sano, merece estar sano, porque es hijo de Dios, una hija de Dios. Crea en sus promesas, porque cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor dice que a muchos los va a juzgar, ¿sabía? ¿Sabía? Participar de la cena, sin discernir el cuerpo de Cristo, que es para sanarnos. Porque dice que Él se dejó mutilar para que nosotros seamos sanos. Y Pablo dice, ustedes ni siquiera saben por qué el Señor fue a la cruz. Es por eso que cuando participan de la mesa del Señor, no piensan en estas cosas. Por eso hay muchos que están enfermos. Otros están debilitados. Y otros están durmiendo. Dice que el que hace y participa de la mesa del Señor de esta manera, juicio come. Y bebe y come y toma por tomar, es un trámite nomás. Pero un día el Señor lo va a llamar y le va a decir, a ver, vení para acá. ¿Qué te pasó a vos? Y estuve toda la vida enfermo, Señor. ¿Ah, sí? ¿Y para qué mandé a mi hijo a la cruz? ¿Por qué mandé a mi hijo que tuvo que pagar ese precio tan alto y viviste enfermo? ¿Nunca te enteraste por qué? ¿Nunca hiciste nada? ¿Nunca te preocupaste por saber? Dice que Él vino a deshacer todas. ¿Cuántas? Todas las obras del diablo. Ahora en la Biblia, y ya vamos cerrando. En Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 21, versos 14 y 15. Segunda de Crónicas, capítulo 21, 14 y 15. El Señor le está diciendo a un rey, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Verso 15. Y a ti, con muchas enfermedades y con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Iba a quedar con un cáncer prácticamente de lo que es hoy. Ahora dice, ¿cómo? ¿No era que Dios no enferma?
¿Qué significa esta palabra? Pero en el verso 12 de este mismo capítulo, ahí está la respuesta. La enfermedad es la consecuencia ¿de qué? Del pecado. Verso 12 dice: y le llegó una carta del profeta Elías a este rey, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. El verso 13: sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Por eso le vino la enfermedad a este hombre. Y la Biblia parece que al primer pantallazo es que Dios lo enferma. No, dijimos, es la consecuencia de salirse de la voluntad de Dios. Este hombre hizo estragos en la casa de Judá. Era un hombre que sembró la idolatría. Era un hombre que pervirtió al pueblo. Y llega un momento que el Señor lo dejó a su propio destino, al que Él escogió. Pero el Señor vino a sanar y a libertar a los oprimidos por el diablo. Por eso dice en Isaías 53, capítulo 4, versos 5 y 4 y 5, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que nosotros lo miramos como un hombre que merecía lo que estaba sufriendo. Eso dice la Escritura. Él estaba llevando nuestros dolores, nuestras enfermedades, y la gente de ese tiempo decía que estaba sufriendo como un malhechor. Por lo que había hecho, seguro algo habrá hecho. Pero Él estaba llevando adelante el propósito eterno de Dios de librarnos de la enfermedad y de nuestros dolores y de nuestros pecados. Y el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. No fue que estaba pagando Él una culpa, sino Él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz, para que yo hoy tenga paz, fue sobre Él. Mire, hermanos, si no fuera por eso, todas las consecuencias de mis macanas, yo las hubiera pagado. Pero dice que Él sufrió ese castigo por mí, para que yo tenga, ¿qué cosa? Paz. Para que yo tenga paz. Para que yo no coseche lo que he sembrado. Y dice la palabra: y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuánto bien nos hizo el Señor. Y qué ideas raras que tenemos a veces. Nunca se haga llamar por su enfermedad. ¿Usted es diabético? No. ¿Cómo que no? Acá dice que usted es diabético. No. Tengo diabetes, pero no soy diabético. Es una enfermedad temporal. Oh, esto es crónico. No. Yo sé que Dios puede sanarme. ¿Usted es diabético? No. No. Estoy sufriendo esta enfermedad por un tiempo, pero Dios tiene poder para sanarme. Usted tiene, o sea, ¿cuántas veces usted es reumático, es enfermo del corazón? Usted no. Son enfermedades que están atacando mi cuerpo, pero Dios es poderoso. Soy hijo de Dios. Y yo sé que Él se llevó todas estas enfermedades en la cruz. Hizo un tiempo, pero el Señor es mi sanador. ¿No dice Jehová tu sanador? ¿Por qué ahora hemos interpretado que Dios es el que enferma y el diablo es el que cura? ¿No es así lo que entiende esta gente? Dios te mandó un castigo. Anda al curandero, anda al brujo, que ese te va a sanar. ¿Dónde sacaron eso? El diablo es el que trae todas las enfermedades y los problemas. Y Dios es nuestro sanador.
Él no enferma, Él es el que sana todas nuestras dolencias, el que nos liberta, el que cargó en su propio cuerpo nuestras rebeliones. Y Él, la gente le tuvo por un malhechor, pero Él sufrió nuestras, más el herido fue por nuestras rebeliones. No fue porque Él estaba pagando algo personal. Él estaba muriendo por nosotros, cargando nuestras enfermedades por nosotros. No podemos ser tan desleales de hacernos nombrar por una enfermedad, porque nosotros confesamos con nuestra boca y al Dios que creemos es el Dios que tenemos. Yo tengo un Dios sanador, un Dios que me da oportunidades de vida. Y vuelvo a decir, quizás me voy a morir cuando Dios quiera llevarme, pero no será una enfermedad, no será un atropello de Satanás, porque estoy bajo su cobertura y sus ángeles me guardan. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Había una joven, lo conté hace mucho tiempo, una joven que estaba enferma de los pulmones. Y estaba tan grave esta chica que ya no podía respirar. Y se sofocaba y el aire le faltaba. Y los médicos la mandaron a morir a su casa para darle una mejor calidad de que no estar encerrada en una habitación. Ya nada podían hacer. Entonces se juntó la familia, quizás como adelantando el momento el momento fúnebre, ¿verdad? Estar allí al lado de su cama. Hablaban suavecito, despacito para no molestarla. ¿Y cómo va? Y ahí está. ¿Cómo sigue? Y ahí está. Estamos esperando. Entonces esta chica dijo: Señor, siempre he creído en ti. Si es tu voluntad, llévame. Pero yo no quiero, Señor, irme así. Y el Señor le mostró una visión. Apareció un personaje blanco a los pies de su cama y le dijo: Santiago, capítulo 5, 14. Santiago, capítulo 5, 14. Y ella escuchó eso y llamó, trató de llamar, de hacer. Entonces vinieron: sí, ¿qué pasa? Y ella le dijo: vi un hombre, una visión que me dijo Santiago 5, 14. Y ellos tomaron la Biblia y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, ve que está relacionado siempre a la enfermedad. ¿Qué dice el Señor? Les serán perdonados. Porque ese es el aguijón. Señor, quita ese aguijón y sana la herida. Entonces dijo: por favor, manden a buscar al pastor y a los hermanos que vengan a orar. Porque el Señor me dio esta palabra y me dio esta visión y yo sé que Dios me va a sanar. Corriendo todo a buscar al pastor, y el pastor se comunicó con algunos de sus hermanos ancianos, de los hermanos tal vez que estaban allí trabajando, los obreros: vamos a la casa de esta hermana, porque el Señor ha dado una visión y vamos a ir a orar. Por eso, pero no por la palabra. Pero el Señor a veces nos tiene que refrescar. Llegaron todos allí. Y bueno, confiando en lo que el Señor había mostrado, oraron, la ungieron con aceite. Y bueno, terminó la oración y todos esperaban que salte de la cama. Sin embargo, la chica no se podía ni abrir los ojos. Bueno, esperaron un rato, estuvieron ahí. Bueno, dijo el pastor, nos vamos a retirar. Ya hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Ahora nos vamos. Bueno, pastor, cualquier cosita lo tenemos al tanto. Bueno, casadito. Todo, salieron todo y quedó la familia. ¿Y cómo está? Y está peor. Ya le cuesta respirar. Bueno, la dejaron allí solita.
Y se fueron un poco así para la cocina, para dejarla tranqui. Pero siempre alguno con un ojo mirando, cuidándola. Y ella quedó ahí cada vez, ya no podía respirar. Estaba tan mal. Y ella dijo, Señor, ¿qué pasó? ¿No me mostraste, Señor, que mandara a buscar a los ancianos de la iglesia, al pastor, para que vengan a orar por mí? Y cada vez estoy peor. Yo pensaba que iba a saltar de la cama y estoy tan mal. Y siguió orando y se vuelve a presentar ese varón a los pies de su cama. Pero ya no la miraba con esa cara dulce con que le había transmitido esa palabra. La miraba con un rostro serio. Y la quedó observando unos segundos y desapareció. Y ella miró, y no había sido ese rostro amable, ese rostro tan dulce que había visto, sino que ahora vio una seriedad en los ojos de este personaje. Dice, ¿qué pasa? Y oró al Señor, Señor, sáname. Vuelve a aparecer este personaje y le dice, tienes que levantarse de esa cama, porque si yo te sané, tienes que obrar como una persona sana. Si sigues ahí, y desapareció. Entonces ella quedó pensando en eso. ¿Y qué hace una persona sana? ¿Sigue en la cama? Se levanta. Entonces dice que quiso moverse y le dolía todo el cuerpo. Y no quería hacer ruido porque sabía que correrían sus familiares a detenerla. Entonces empezó a bajar un pie, despacito. Despacito empezó a moverse allí en medio de los medicamentos, tratando de no hacer ruido para que nadie le impida lo que ella quería hacer. Si no, alguno diría, ¿qué estás haciendo? Una locura, volver. Entonces ella estaba haciendo eso despacito. Y se sentó en la cama, parecía que le daba vuelta el mundo y que no podía respirar. Pero ella empezó a pararse, a sujetarse de distintos lugares y se empezó a poner en pie. Quiso respirar y no podía respirar, pero intentó de vuelta. Y cada vez sentía que entraba un poquito más de aire en sus pulmones. Y empezó a respirar otra vez. Y otra vez de a poquito empezó a entrar el aire en sus pulmones y empezó a recobrar fuerza, estabilidad. Sus piernas le temblaban, pero ahora ya se le estaba pasando todo el vértigo que tenía. Empezó a recobrar fuerzas allí. Y empezó a sentirse bien. Y empezó a levantar los brazos. Y a mover y a hacer flexiones. Y cada vez se sentía mejor. Y llegó un punto que empezó a alabar al Señor. Y a adorar a Dios. Y cuando escucharon eso, corrieron de la cocina a ver qué le había pasado. Si ya el Señor se la estaba llevando. Y la encontraron de pie al lado de la cama. Dándole gloria al Señor. Cuando el Señor nos da una palabra y nos sana, nosotros tenemos que activar en fe. Pedro le dijo al cojo que estaba sentado frente a la iglesia de la Hermosa, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Y qué dice? Y tomándole por la mano derecha, no le dijo, levántate y anda. Dice que lo agarró de la mano y lo levantó. Hizo algo, ¿verdad? Hizo algo. No solamente le dio una palabra, lo levantó por la mano y afirmándose sus pies y tobillos, dice la Biblia, el cojo entró saltando al templo. No es solo la palabra, tenemos que activar. La fe es poner la palabra en práctica, activar en la palabra. De lo contrario, solo es algo platónico, algo que solamente entra en nuestra mente y así la tenemos, la conocemos, pero cuando empezamos a activar y a vivir la palabra, Dios dice que al que confía en Él no será avergonzado. ¿Es la voluntad del Señor sanarnos? Amén. ¿Quién es el que nos enferma? No el diablo, hermano. Pero nosotros somos hijos de la luz, hijos del reino de los cielos.
¿Para quién es la salud, la liberación? ¿Para quién es? El Señor dijo a la mujer sirofenicia, y con esto termino. Él le dijo, no es digno, no está bien darle el pan que yo tengo para la mesa de mis hijos, que es sanidad, liberación, todas estas cosas, tirársela a los perros. Usted no agarra el pan que compró para desayunar con su bebé, con su hijito, y de pronto agarrar todo el pan y se lo da a los perros. Usted no hace eso, ¿verdad? Jesús no hace eso. Dice que este pan es para mis hijos. No está bien dárselo a los perros. ¿Para quién es la liberación, la sanidad y todo lo bueno de Dios? Para sus hijos. Para sus hijos. Hay oraciones que se hacen muchas veces en plataforma. Señor, te pido la paz para el mundo. ¿Está bien eso? Te pido, Señor, que le des la paz a todo el mundo. ¿Es así? El hombre le ha entregado su vida a Satanás y el control. Dios no está al control. Él está esperando el momento en que esto se desmadre total y Él va a intervenir. Él va a intervenir, pero ¿sabe cuándo? Después de la tribulación. Porque todavía falta que venga el hijo de perdición y consume todo el pecado que tiene que hacer. Luego, cuando el Señor venga, dice que vendrá con los ejércitos celestiales y vendrá a intervenir y a derrocar a ese hijo del diablo y a lanzarlo, dice, en el lago de fuego que arde y azufre, con fuego y azufre, perdón, y al mismo Satanás dice que lo va a enviar al abismo. Y allí un ángel dice que lo encadenará y lo pondrá en el abismo, pondrá una gran piedra y un sello para que nadie pueda sacarlo, no pueda salir por 1000 años, dice la palabra. Ahí va a intervenir el Señor y habrá paz en la tierra. Pero ahora no seamos ignorantes de las Escrituras, no hablemos cualquier cosa. Somos hijos de la luz. Y si alguien me dice, ay Dios, ¿por qué me va como me va? Porque tu vida no está rendida a Dios. Pero nosotros, hermanos, ¿por qué nos va como nos va? Si las promesas son para nosotros. ¿Por qué no hemos creído en su palabra? Por la ignorancia en su palabra. Muchos se mueren enfermos. Pero la oportunidad de la salud y de todo es ¿para quién? Para nosotros. Si usted entiende esto, hermano, es el principio de su sanidad, vuelvo a decir. No porque usted se considere una persona mayor, ya está. Bueno, porque así será entonces. Lo que usted cree y lo que confiesa con su boca, eso será lo que tendrá. Pero crea, diga, Señor, no soy parte de Satanás, ni nada tengo con él. El Señor dijo, en Primera de Juan, capítulo 5, donde habíamos leído, Primera de Juan, capítulo 5, ¿cuál fue el que leímos? El 19, el 18. El 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque nació de Dios. ¿Y qué dice? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. ¿Está clara la palabra? No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Y si nos equivocamos y metemos la pata, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces seguimos caminando en la libertad de Cristo. Y cuando nosotros tenemos a raya ese pecado, dice la Biblia que el Señor nos guarda y el maligno no me puede tocar. Incline su rostro, hermano. Amado Padre Celestial, yo le pido, Señor, en esta noche, por su palabra, que nos ha permitido compartir, Señor. Yo le ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos bendiga por esta palabra. Estas verdades que hemos hablado no son inventos de hombres, Señor. Es tu palabra. Y si la entendemos y la sabemos, Señor,
empezarás a sanarnos. Empezarás a libertarnos, Señor, porque somos tus hijos. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. No hay milagro que tú no puedas hacer. Tu palabra dice que tú sanaste, echaste fuera los demonios con tu palabra y sanaste a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, para que se cumpliese lo que fue escrito. Y lo que está escrito tú lo cumples, Señor. Y tu palabra dice, en tiempo pasado, porque Él cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. No es tiempo futuro, Él cargará nuestras enfermedades, Él llevará nuestros dolores. Tiempo pasado es algo que ya se da por hecho. Se dio por hecho, Señor. Tú cargaste en la cruz. No es que lo cargarás un día, tú ya lo cargaste, ya lo hiciste. Espera de nosotros que reaccionemos a tu palabra para que se cumpla lo que está escrito. Tú sanaste a todos los oprimidos por el diablo para que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Y así, Señor, nosotros tenemos que ser sanos por tu palabra para que se siga cumpliendo lo que está escrito en nosotros. Bendícenos por esta palabra y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ahora la echamos fuera, libres los cuerpos, sanos para tu gloria. Muestra tu poder entre nosotros, Señor, y respalda tu palabra con prodigios y milagros, Señor, en esta noche. Y seamos, Dios mío, capaces de poner en práctica la fe, Señor, como esa chica, Señor, y obrar como gente sana, hacer lo que no podíamos hacer. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra se grabe en el corazón y traiga una poderosa obra en nosotros, en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, bendícenos con sanidad, Jehová, nuestro sanador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nuestra hermana por este lugar. Dios les bendiga. Amén.